Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista con Raúl Salinas de Gortari. Esto es lo que piensa de Ernesto Zedillo. Ingeniero, ¿tenía alguna animadversión personal el presidente Zedillo en contra de Raúl Salinas de Gortari? ¿Usted le hizo algo personal a Ernesto Zedillo? Ciro, no creo. Yo todavía quiero pensar que el presidente Zedillo actuó por motivos políticos. Yo me considero un preso político, no un perseguido de los gatos que el señor Zedillo tenga en la barriga. Yo creo que actuó como presidente lo que pudo y pensó que se caía y necesitaba crear un escándalo, y a mí me tocó ser el preso político del gobierno de Zedillo. Ahora, si el señor Zedillo tenía problemas psicológicos internos o resabios o algo, es problema de él y que él lo aclare. Diciembre de 1992, van a pasar el fin de año a Acapulco. El presidente Zedillo iba con su familia. Era secretario de Educación. El gobernador Rubén Figueroa se encargaba, como buen anfitrión, de conseguirle una casa que creo que pagaba en renta el presidente Zedillo. Y en ese diciembre, la casa que consiguió fue la de Raúl Salinas de Gortari. Llegó Raúl Salinas de Gortari a los pocos días y despachó a Ernesto Zedillo con todo y señora. Se cuenta mucho en los círculos políticos. Sí existió la anécdota, no exactamente como usted dice, pero desgraciadamente sí ocurrió eso. Yo me enteré años después que había sucedido. Ernesto Zedillo había alquilado una casa, el gobierno del estado de Guerrero le alquiló una casa para que pasara unos días hasta el día 31 de diciembre. Por esas cosas de la casualidad, yo había alquilado esa casa a partir del día 1. Mucho tiempo después me enteré de que el señor Zedillo quería prolongar su estancia, aunque ya no tenía la casa alquilada, y se quería encaprichar en quedarse, y las gentes dueñas de la casa, que no es mi casa, no era yo, sino yo también había alquilado la casa, le pidieron que se retirara porque llegaba otro cliente. Las gentes, para sacarlo, entiendo, le dijeron que era yo, y él sí supo que se tenía que salir porque él había contratado hasta el día 31 y yo había contratado a partir del día 1, pero yo no supe quién habían sacado, pero yo no estoy fuera de derecho. Ingeniero, Ernesto Zedillo derrotó a los Salinas de Gortari. Si esa es la tarea de un presidente, pues me parece mucho para una pobre familia, ¿no? Por muchos Salinas que sean. Creo que Ernesto Zedillo, mejor dicho, empeñó su tarea política en montarse, en mostrar a una familia Salinas monstruosa o exageradamente arbitraria. Fue una estrategia política de Zedillo. Le dio algunos resultados de corto plazo. Yo creo que en el largo plazo no fue un acierto, y la historia lo dirá. No había necesidad de fabricar, no había necesidad. Si yo hubiera cometido un delito, Zedillo me debió haber acusado por ese delito. Si Zedillo tenía prueba de una desviación patrimonial, debió haber dicho: aquí tengo la prueba de que Carlos le dio a Raúl y Raúl hizo, aquí está la prueba. Pero nunca debió haber fabricado un homicidio que yo no cometí. Y nunca debió haber perseguido a las mujeres, a los hijos, a mis compañeros que habían sido mis colaboradores, secretarias. Bueno, metió a la cárcel a mi esposa, a mi secretaria, a mi abogado. Hace unos días tuvimos en CNI Noticias los testimonios de 3 integrantes del EPR y también el testimonio de Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, sobre la vida en el Penal Federal de Alta Seguridad de Almoloya. Este es el testimonio de Raúl Salinas de Gortari. Tuve la oportunidad de ver algunas de las escenas que ustedes proyectaron de unos videos que salieron allá. Le puedo decir, sin temor a exagerar, Ciro, que las escenas que vieron sus televidentes sobre el penal de alta seguridad de Almoloya, pues yo creo que difícilmente representan cuando más el 5% del horror que se vive adentro de ese penal. Es espantoso, es violatorio de los derechos humanos, y lo más grave de todo que debo decirles a todos ustedes, a usted en lo particular, Ciro, es violatorio de las garantías individuales que consagra la ley a sabiendas de las autoridades. Las atrocidades que ahí se cometen son
auspiciadas, consentidas, incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es muy grave. Ingeniero, en algunos de los textos a los que se tuvo acceso a lo largo de estos años, usted hablaba, y recuerdo esa imagen, de un foco en su celda que no se apagaba un solo momento, que permanecía prendido todo el tiempo. En los videos que tuvimos oportunidad de transmitir, veíamos cómo un interno apagaba y prendía el foco. Efectivamente, Ciro, yo vi esa imagen también y debo decirle un par de cosas. Primero, a mí en lo particular me torturaron, el gobierno de Zedillo me torturó en Almoloya durante 4 años. La imagen que usted proyecta, pues es... Perdón, ingeniero, si me permite hacer un paréntesis, ¿lo torturaron cómo? De esta manera, Ciro, 4 años siendo inocente, procesado, violando la Constitución, el gobierno de Zedillo me tenía día y noche con un foco prendido para impedir el reposo. Me tuvieron siendo procesado sin permitirme defender, sin permitir que mis abogados pasaran con el documentos, sin permitir que mis abogados entraran con pluma y papel, sin permitirme el reposo, Ciro. Yo tenía un custodio 24 horas enfrente de la reja con un radio prendido, impidiéndome dar vuelta con la cara hacia la pared. Tenía yo que dormir y si dormido me movía, tenía que regresar a la posición. Me decía, voltéese nuevamente. ¿Usted cree que eso no es una tortura permanente? ¿Todas las noches? Todas las noches durante 4 años, siendo procesado, lo que es una infamia. Y esto lo denuncié ante la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo tolera la violación de derechos humanos que se lleva a cabo en Almoloya. Ingeniero, ¿lo torturaron? Si a usted se refiere si me golpearon, no, pero sí vi a gente muy golpeada ahí adentro. Y vi a gente esposada, encadenada a las celdas, sufriendo espantosamente. Vi a gente a las que les colocaban camisa de fuerza. Ciro, el perder la libertad ya es un castigo brutal, pero ningún juez dice en ninguna sentencia, está condenado a 10, 12, 15 años de prisión y hagan con él lo que se les dé la gana. Ningún juez lo dice. ¿Sabía usted que una cámara de video grababa las visitas familiares? Sabía y sé que graban todo. Incluso las autoridades responsables de Almoloya han dicho que no violan la Constitución porque no se graban las conversaciones también entre abogado y defensor. Esto es falso. Mire usted, aquí tengo un documento que logramos conseguir también, que claramente dice, fíjese usted, los procesados, los internos, platicamos de nuestros asuntos de defensa, que debe ser un asunto secreto, con los abogados en los locutorios. Aquí hay un documento que claramente dice que le piden permiso a la señora Celina Oseguera, directora del Centro Federal de Almoloya, permiso para instalar trabajadores de la empresa Segman, para colocar dispositivos acústicos para escuchar en los locutorios. Aquí está el documento que se lo entrego, Ciro, para Gracias, constancia. ingeniero. Gracias, lo recibí. Entonces, nos estaban... Tiene fecha octubre 31 de 1997. Tengo aquí otro documento de un memorándum interno que dice que es una consigna en Almoloya de 97, que dice que deben ser revisadas todas mis cartas, mis libros, mis revistas, todo debe de ser, toda la correspondencia debe de ser violada, por escrito lo dicen, se lo entrego. Miren las barbaridades, las autoridades violan la correspondencia en contra de la Constitución, violan la secrecía de la defensa en contra de la Constitución por escrito. Y esto lo tolera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y violan seguramente la intimidad. Si usted dice que se graba todo, es muy probable que incluso las visitas conyugales se graben. Es espantoso. Mire, ¿y qué pasa con esas cintas, los custodios, ingeniero? por ejemplo, si en algún momento uno transitaba de la celda hacia el lugar de la visita íntima o algo así, iba uno siempre acompañado por un custodio.
Y en algunos momentos uno decía qué frío hace o qué tarde está, porque le está prohibido al custodio platicar con uno. Llegando a las áreas de locutorios o de visitas conyugales, el propio custodio hacía la seña de no hablar más porque estaba todo grabado. Ingeniero, y de todo lo que vivió en el penal de alta seguridad de Almoloya, ¿qué fue lo más terrible? En su recuerdo, usted lleva un registro, usted lleva una memoria de todo este tiempo. ¿Qué es lo más terrible? Mire, Ciro, vi escenas dantescas. ¿Cómo cuáles? Le puedo decir de estar escuchando toda la noche a un interno desesperado porque lo desnudaron y lo dejaron esposado a la reja después de darle una paliza. Toda la noche tirado. Vi, por ejemplo, a internos que para someterlos, y esto está documentado en algún reporte que hizo un grupo de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para someter a un interno le ponen camisa de fuerza. Yo vi camisas de fuerza ensangrentadas de gente que sufrió toda la noche el abuso. Es espantoso. Bueno, con el testimonio de Raúl Salinas de Gortari, más las 3 personas del EPR y el del Cholo, son ya cinco testimonios presentados aquí en CNI Noticias en las últimas semanas. Regresando al caso de Raúl Salinas de Gortari, ¿se va a amparar? ¿Cuándo piensa salir de la cárcel? ¿Con qué abogados piensa salir de la cárcel? Ingeniero, con todo respeto, me cuesta muchísimo trabajo creer que no hay resentimientos. Me cuesta muchísimo trabajo creer que después de más de 4 años en un penal de alta seguridad, casi 2 años aquí, usted puede decir es que las cosas así tenían que ser. Y así fueron, y todo es producto todo es producto de una gran injusticia, hay una persecución política. Entiendo a mis amigos que no me han salido a defender. Entiendo a gente a la que le ayudé, a la que le presté dinero y luego me golpeó en los medios de comunicación. Me cuesta, simplemente me cuesta trabajo comprenderlo. ¿Cómo voy a tener resentimiento, Ciro, si mi esposa me ha llenado de amor, si mis hijos me han llenado de amor, si mis hermanos, mis amigos, mis colaboradores han dado pero la vida por mí? Pues eso me llena de fuerza, me llena de ilusión, de sentimientos positivos. Quiero quizá decirlo a usted y a sus televidentes que así como les dije hace unos momentos, que yo me infligí la disciplina, me impuse la disciplina de decir, la vida nada más es hoy, la cárcel es nada más este día. También me puse como un principio, como una norma de conducta intelectual y emocional, recordar que de quien nada esperaba, algo recibí. De quien esperaba poco, recibí mucho. Y quizá del único que debía haber esperado, en serio, era de mí mismo. Y hasta hoy no me he defraudado. Ingeniero, muchas gracias. Hay un futuro. Sin duda. Y usted está haciendo aquí una muestra palpable de que las cosas marchan. México cambió. El 2 de julio México cambió para bien de muchos. Y un ejemplo fundamental del cambio es la justicia. A mí se me va a hacer justicia, estoy convencido. ¿Qué es hacérsele justicia, ingeniero? Se va a reconocer claramente cuáles son las conductas erróneas que yo cometí o ilícitas, y se va a reconocer que en el homicidio que me tiene en la cárcel yo soy inocente. ¿Cuándo, ingeniero? Siguen pasando los días, los meses, los años. Estoy trabajando, mire, mi deber es construir con mis abogados un amparo que muestre estos documentos que yo le he dado a usted de manera fehaciente. En cuanto lo tenga se va a presentar, no lo he terminado. Debo decirle por qué, Ciro, los 4 años que yo estuve en el penal federal no me pude defender. Yo no conocía a fondo ni el expediente, ni mis abogados me lo traían. Entonces apenas tengo año y medio que me he empezado a defender. En realidad, el 1 de diciembre, que se fue el señor Zedillo, acabó para mí la etapa de la resistencia y ahora empieza la etapa de la defensa. Ahora me voy a poder defender, ya aguanté, ahora se me va a hacer justicia.
¿Cambió su equipo de abogados, ingeniero? Lo estoy enriqueciendo con muchas opiniones, Ciro, pero ratifico y están ratificados todos mis abogados que han hecho una excelente labor. Bien. ¿Cuánto ha gastado en abogados en estos 6 años, ingeniero? Todavía no sé, Ciro, porque la mayor parte de los arreglos con ellos es a cambio de que se me haga justicia, es decir, de que prueben que la justicia existe en este país, no nada más porque estén, ¿no? Y ellos han sido gente en general de un gran compromiso profesional y en general ese es el acuerdo. Pero me imagino que cobran. Pues una parte mínima, Ciro, mínima, la verdad. Y algunos de ellos no cobran, están por compromiso personal. Juan Velázquez es uno de sus Así casos. es. Bueno, al final de la entrevista, Raúl Salinas de Gortari pidió unos segundos adicionales. Rogarle a su amable auditorio que me den el beneficio de la duda. Yo estoy obligado, como gente pública que fui, como miembro de una familia pública, de dar todas las explicaciones que el público desee. Acepto ese compromiso, quiero hacer honor a él, denme la oportunidad de cortar mi parte de la historia y lo más importante que requiere este país. Hagamos una tajante división entre política e intereses políticos y justicia. De otra manera, México seguirá envuelto en acusaciones escandalosas, pero en la injusticia. Raúl Salinas de Gortari, Pilar. Sí, ya es la segunda y la última parte de esta entrevista. Segunda y última Realizaste. parte, ahí está su punto de vista, ahí está lo que piensa en algunas preguntas, bueno, como lo pudieron ver, contestó directamente, en otras pues pienso que no. Si hasta donde tengo entendido es la primera ocasión en que concedía una entrevista formal en términos cara a cara con un periodista desde el 28 de febrero de 1995, hasta donde recuerdo, ¿no? Porque luego en este país tenemos el mal del pionerismo, ¿no? Y todos llegan diciendo yo fui el primero, la exclusiva. Hasta donde yo sé es Las otras la fueron primera medios entrevista, y ya había electrónicos. hablado por radio, ha tenido unas entrevistas, y bueno, se preparó como lo vimos, sacó sus documentos y bueno, quería decir muchas cosas, las dijo y bueno, ahí queda esto como un testimonio. Ese es Raúl Salinas de Gortari en febrero del 2001. Y llama la atención que tantas llamadas y tantos correos que hemos tenido de gente que dice, bueno, se le está ayudando, se le está poniendo un altar, no se le cree que con esa ropa estuviera realmente barriendo, pero bueno, pues como tú lo dijiste, ese es el uniforme. Ese domingo sucedió Y ante ese fue su nosotros, uniforme. preguntamos si se dio, si no se da otros domingos, desafortunadamente no. Bueno, no desafortunadamente no, vamos a estar ahí todos los domingos para verificarlo, para Además, te verificar tardaste mucho tiempo en todos, conseguir la más o entrevista. menos. Y por cierto, antes de ir a otra cosa, porque hoy Vicente Fox hace unas declaraciones extrañas sobre Chiapas, agradecer de nueva cuenta el apoyo del gobierno del Estado de México, de Arturo Montiel, el gobernador, de Manuel Cadena, el secretario general de gobierno, porque Raúl Salinas había aceptado esta entrevista desde el viernes 12 de enero, 4 días después de que pasamos las imágenes de Almoloya. Él dijo, quiero contar mi testimonio de Almoloya. Solicitamos al gobierno del Estado de México la autorización, lo estudiaron muy bien, lo calcularon y dijeron el momento para poder hacer esa entrevista fue el domingo pasado, domingo 4 de febrero. Gracias y vámonos, Fox, Fox y Chiapas. Chiapas esta noche.